Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para que aprendas sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento y la salud. En el episodio de hoy voy a responder algunas de las preguntas que me habéis mandado por el grupo de Telegram de Rendimiento Evolutivo en los últimos meses. Sé que llevo más de medio año sin responder preguntas, así que vamos a intentar ponernos al día. Las preguntas de hoy versan sobre motivación, sobre masa muscular, eficiencia metabólica y una pequeña reflexión sobre el uso de lo que llamo palabrería científica donde no toca. Así que vamos a ello. Hola Manu, te dejo una pregunta. Sería, ¿qué lleva a un deportista popular a esforzarse cada día por sacar su entrenamiento a pesar de las circunstancias que tiene? Pues familia, trabajo, a veces poco descanso. O sea, hay muchísimos deportistas que buscan el máximo rendimiento y que de hecho rinden muy bien, pero no son deportistas profesionales, no tienen el apoyo de un deportista profesional. O sea, son personas normales que tienen su trabajo, su rutina, su día a día, pero se esfuerzan por sacar cada día el entrenamiento que tienen, ¿no? Pese a todas las dificultades que supone pues compaginarlo con su vida. Pues pierden horas de sueño, de estar con su familia, si no saben las cosas pues no se disgustan. O sea, ¿qué lleva a una persona que en realidad a priori no solo no saca nada más allá de su satisfacción, sino que a veces pierde a seguir cada día y dando el máximo? Pues gracias por la pregunta, José María. Yo creo que esta pregunta por sí sola ya daría para un episodio, así que vamos a desgranarla poco a poco, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, la respuesta rápida es que es nuestra biología la que nos lleva a esforzarnos a diario e intentar mejorar. Los seres humanos estamos diseñados para buscar mejorar nuestro fitness biológico, o sea, la probabilidad de sobrevivir y reproducirnos. Y estamos cableados para buscarlo constantemente porque este fitness biológico no se mantiene. Esto es lo que se llama el efecto reina roja en biología, en honor a la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que decía eso de que tienes que correr lo más rápido que puedas para mantenerte en el mismo lugar. Esta metáfora ejemplifica cómo la supervivencia es una carrera infinita donde si te paras, retrocedes, porque los demás avanzan. Si recordáis cómo nos explicó Víctor Santana, hay dos deseos básicos de las personas que complementan el deseo primigenio de nuestros genes egoístas por sobrevivir. Los deseos de pertenencia y de dominación. El deporte, ya sea de competición o no, nos permite luchar por ambos. Pertenencia a un mundillo, a una tribu con una serie de valores comunes, a una grupeta, a un club de amigos, bueno. Y dominación en cuanto a ser reconocido por los demás y mejorar el estatus dentro de ese grupo, que ancestralmente mejoraba mucho las probabilidades de sobrevivir y perpetuar nuestro genoma, el objetivo principal. Y por eso no solo los buscamos, sino que sentimos placer en perseguirlos, de la misma forma que mi perro sale detrás de los jabalíes, aunque sea 10 veces más pequeño que ellos. A la gente le cuesta entender que nuestro cuerpo necesita estímulos ancestrales porque se formó para enfrentarse a ellos. Pero es que la mayoría de personas ni siquiera se plantean que nuestro cerebro, que también es parte de nuestro cuerpo, también necesita de los estímulos ancestrales para funcionar correctamente. Ahora bien, siguiendo con la pregunta, ¿por qué los mantenemos? ¿Por qué unos hacemos deporte y otros no? Bueno, aquí entran en juego los hábitos y la historia de cada persona. La persona que compite y encuentra placer o éxito en hacerlo se mete en un círculo virtuoso donde lo más probable es que continúe con ello, porque cuanto más haces algo, mejor se te da, y como se te da mejor, te gusta más.
Obtienes más recompensas por hacerlo y poco a poco se convierte en una parte de tu vida, en una parte de tu identidad. La persona que se pone a correr para adelgazar es una persona que hace deporte, pero la persona que sale cada día a correr es un deportista. Y no es lo mismo ser un deportista que ser una persona que está haciendo deporte. Es que es un cambio en nuestra propia identidad. O sea, si yo salgo todos los días a entrenar, no es porque piense que el deporte es bueno para la salud. O sea, ya sé que es bueno, pero si salgo es porque es mi naturaleza. Es lo que hago cuando tengo tiempo libre y no me planteo si debería hacer deporte o debería hacer otra cosa, ¿vale? Imaginaros que a cada momento tuviera que negociar o decidir qué hacer con mi vida. O sea, simplemente estaría parado volviéndome loco. Y es que al final es más fácil que todo esto, ¿no? Porque sería como preguntarle a mi perro que por qué corre detrás de los jabalíes si no los puede coger, y ojalá que no los coja, porque si los cogiese sería peor para él. Entonces, me pregunta, ¿tiene sentido hacer esto? Pues no lo sé, o sea, ¿tiene sentido algo de lo que hacemos en la vida? ¿Tiene sentido ir al cine? ¿Tiene sentido ver un atardecer? Solamente quien hace algo puede decir si tiene o no sentido para él, porque lo que para mí tiene sentido, para ti no, y viceversa. Un problema es que hay gente que piensa que lo único que tiene sentido en el mundo es ganar dinero y criar hijos, ¿no? Y así salir en bici no tiene sentido, pero es que ni tiene sentido salir en bici, ni tener un entrenador, ni comer sano, ni ir a un festival. Me parece que lo que están haciendo simplemente es determinar si algo es bueno o malo en función de lo que a ellos les parece que es bueno o malo, ¿no? Y realmente hoy en día hay mucha presión social en este tema y parece que se critica al que hace cosas fuera de lo que está socialmente aceptado. A mí personalmente me da exactamente igual lo que digan, y lo que busco es tener el mejor compromiso entre lo que mi cuerpo y mi mente desea y lo que el mundo moderno me requiere para ser funcional, ¿no? Y en este aspecto, pues no pienso en volverme a las cavernas, pero sí creo que el deporte, de competición o no, es un buen sustituto de los estímulos ancestrales que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan. Y antes de terminar, sí que estoy de acuerdo en que esto a veces se va de madre y hay gente que pierde de vista, por ejemplo, los niveles de prioridad. O sea, yo creo que la competición y el entrenamiento se pueden estar gestionando mal si te hacen sacrificar otros aspectos de tu vida que tienen más importancia para ti, como son pues la relación con tu familia, con tus amigos o el trabajo. O sea, si estás sacrificando algo más importante que lo que estás ganando, pues sí, quizá tienes que repensar si te estás pasando, ¿no? O sea, más que nada porque si lo haces así, pues pronto dejarás de tener un buen rendimiento, porque nadie puede rendir bien si no tiene ingresos, porque ha perdido el trabajo por entrenar demasiado, o si está peleado con todo el mundo, ¿no? Al final es contexto. Daros cuenta que hasta Van Aert se retiró del pasado Tour de Francia cuando nació su hija el verano pasado, ¿no? Y nosotros no somos mejores que Van Aert. Bien. Otro aspecto que nos puede hacer replantearnos la relación que tenemos con la competición es si nos genera una fuerte frustración o ansiedad crónica. Y digo crónica porque estar frustrado tras un mal resultado o una lesión es normal, es funcional y es adaptativo, o sea, es bueno. A menudo se diagnostica como enfermedad respuestas que son adaptativas ante un estado de disminución del fitness biológico. O sea, para conseguir la motivación para hacer cosas difíciles, primero hay que sentirse muy mal por no haberlas realizado. Ahora bien, si es algo continuado, es probable que en ese momento de tu vida tengas una relación que no es sana con el deporte. Y quizá tienes que quitarle importancia de alguna manera, porque tú no eres tu resultado. El problema no es el deporte en sí, sino cómo lo abordamos. Por ejemplo, tenemos más riesgo de tener una mala relación con el deporte o con la competición cuando caemos en las garras de entrenadores dictatoriales y muy exigentes, en grupos de personas tóxicas o en los mensajes irrealistas y desafortunados de las redes sociales. Bueno, dicho todo esto, quiero incluir la pregunta de Alberto que me hizo por Telegram en texto
y que trata de un tema parecido. Como la pregunta estaba por texto, la he pasado a voz con una inteligencia artificial. Así que, por favor, las próximas preguntas mandármelas en audio porque suena fatal. Buenas. Mi pregunta es sobre aquellos momentos puntuales, periodos de 1 semana a 3 semanas como mucho, en los que nos sentimos bajos de motivación por factores ajenos al entrenamiento. ¿Sería recomendable aflojar en los entrenamientos para no saturarse y relajar, o mejor mantener los entrenamientos con normalidad para a partir de una actividad que nos gusta como es el ciclismo, recuperar ánimo y energía? Entiendo que cada caso es un mundo y habría que comprender el origen de la falta de motivación para cada persona. Pero, ¿cuál sería la elección más habitual en base a tu experiencia? Gracias por todo lo que aportas con tus publicaciones. Pues gracias a ti, Alberto. Como bien dices, cada caso es un mundo y habría que ver muchos factores y conocer a la persona. Pero para que te den esa respuesta, puedes preguntar a cualquier influencer en Instagram. Así que entiendo que si me has preguntado a mí es porque necesitas algo más. Así que lo primero que tienes que ver es cómo te hace sentir entrenar. Pensar en el entrenamiento, ¿te genera estrés o te da pereza? ¿Estás mejor después de entrenar o peor? Si pensar en entrenar te genera estrés porque tienes que hacer muchas cosas y durante el entreno estás inquieto y pensando en llegar pronto para hacer lo que tienes que hacer, pues quizá en ese momento lo mejor sería entrenar poco y rápido, con alta intensidad, para solucionar cuanto antes los problemas que tienes que solventar en el resto de tu vida. En cambio, si lo que tienes es pereza por entrenar, porque no te apetece, porque no tienes un objetivo, una motivación para hacerlo, porque estás triste o con ansiedad, entonces sí te tienes que esforzar para hacerlo pensando en el bienestar que tendrás tras realizarlo. Si el problema es que tienes pensamientos negativos y estás en un estado de rumiación que no te permite hacer otras cosas ni estar contento, entrenar es una de las mejores terapias. Y claro, esto es fácil decirlo. Pero vamos a hablar un poquito de neurociencia para que entiendas por qué es tan importante. Mira, los pensamientos y emociones aparecen a través de patrones de conexiones entre neuronas. Estas conexiones serían como relámpagos en un cielo formado de neuronas. Pero que haya una conexión eléctrica no basta para conectar neuronas, sino que éstas han de hablar el mismo lenguaje. Deben excitarse a la misma frecuencia. Y aquí viene la parte interesante. Las conexiones entre neuronas se dan en diferentes frecuencias. Así tenemos ondas lentas, como las delta o las teta, que aparecen en estados de sueño. Ondas alfa, que se asocian a estados de relajación, y ondas beta y gamma, que aparecen en estados de concentración o de pánico, respectivamente. Realmente todas las frecuencias pueden darse a la vez en el cerebro, pero en función del entorno y el objetivo del organismo dominarán una u otra. Bien, pues estas frecuencias se expanden y se fortalecen cuando se repiten. O sea, las neuronas que vibran juntas es más probable que sigan vibrando juntas. Así, por ejemplo, vamos formando la memoria. Las cosas más frecuentes o importantes, o sea, las que se repiten o generan circuitos neuronales muy fuertes, tienden a recordarse y potenciarse. Es algo similar a cómo nos adaptamos a los estímulos que aparecen de forma más frecuente. Y por eso, a veces terminamos con pensamientos rumiativos, negativos, que son típicos de personas con ansiedad o depresión, porque tu cabeza entra en bucles donde se repite constantemente el mismo patrón y es difícil salir de esto, porque cuanto más se mantiene en el tiempo, más se fortalecen estos pensamientos. Más técnicamente, según la fisiología de redes, podríamos decir que la ansiedad, al igual que el sobreentrenamiento, la enfermedad o la lesión, provoca la sobreexpresión de una sinergia, en este caso mentales, y la infraexpresión de otras, resultando en un estado no funcional que lleva a la pérdida de potencial adaptativo. Es algo parecido a lo que pasa con los culturistas en la vida real, ¿no? Cuando repites siempre el mismo gesto, por ejemplo, el press de banca, pues te hace muy eficiente en un rango de movimiento y en un tipo de contracción muy específico, a costa de perder diversidad funcional y capacidad de generar mejores conexiones con el resto de movimientos. Por eso, alguien puede tener los brazos gordos como el tronco de un pino y a la vez perder contra cualquiera en una pelea callejera, ¿no?
Y es que pensarlo, ¿de dónde viene Ronaldinho, Robinho, Messi? O sea, todos vienen de jugar al fútbol en la calle, en las favelas. O sea, vienen de tener una técnica diversa, no de repetir el mismo gesto técnico una y otra vez. En fin, no quiero tampoco que sea un podcast demasiado técnico o difícil, y quien esté interesado en aprender más sobre cómo aplicar teorías de sistemas complejos al entrenamiento o a la salud, pues tiene el curso de experto en entrenamiento de resistencia y sistemas complejos que volveremos a realizar el próximo noviembre. Bien, pues dentro de este bucle de retroalimentación de los pensamientos rumiativos, el cambio de actividad es necesario para romper esas conexiones y frecuencias previas y generar unas nuevas. Este cambio de actividad puede ser el deporte, idealmente, pero puede ser también salir con amigos, escuchar música o incluso ver una película o un libro. De hecho, creo que si estás triste o peor aún, deprimido, lo peor que puedes hacer es abandonarte y estar quieto. Dar tan alegremente las bajas por depresión me parece una medida bastante negativa para la salud mental de las personas. Por un lado, porque abre la puerta a que mucha gente finja una depresión, que es una cosa grave. Y por otro, que yo creo que es lo más importante, porque a menudo lo que necesitamos para salir de estos estados tan negativos es forzarnos a cambiar de actividad y de contexto, y forzarnos, por ejemplo, a socializar como sea. Y para mucha gente, pues la principal fuente de socialización es el trabajo. De hecho, esto es lo que llamo la profecía autocumplida de la salud mental. Hace un par de años escribí un texto sobre esto, en una especie de libro de reflexiones variadas que nunca me he atrevido a publicar. Pero ya que ha salido el tema, lo voy a leer porque creo que habrá personas a las que le ayude. La profecía autocumplida de la salud mental. La terapia con más uso y efectividad comprobada es, con amplia diferencia, el efecto placebo, solo superada a nivel de potencia por su antítesis, el nocebo. Si crees que has tomado veneno, enfermas. Si estás convencido que las radiaciones electromagnéticas te afectan, enfermas. Si crees que tienes depresión, la profundizas. La depresión no es una enfermedad placebo o inventada, pero la mayoría de casos depresivos no son reales, solo son estados de desánimo transitorios y normales. La depresión es el estado final al que llegamos tras repetidas situaciones de ansiedad y peligro que nos superan y ante las cuales no podemos responder. Nos encontramos en la paradoja actual de que, tratando de proteger a la gente con ansiedad o depresión, las multiplicamos. Estamos hipocondríacos. No tienes depresión. El estado de ánimo es metaestable, formado por ciclos fractales, normalmente cortos y variables, otras veces un poco más largos, y algunas pocas veces a lo largo de la vida, ciclos muy largos, pero también normales y fisiológicos. La ansiedad te obliga a actuar, y actuando la vas solucionando. La tendencia actual de dar la baja y poner entre algodones a personas que se encuentran en estos ciclos negativos es contraproducente para ellas, pues les evita la posibilidad de seguir adaptándose y las hace seguir rumiando los pensamientos negativos. La salud mental no se puede seguir tratando de forma aislada, como si fuera un problema puramente mental. Los hábitos, las relaciones, el trabajo, el ejercicio, provocan pero también solucionan nuestros problemas de ánimo, los altos y los bajos. Si estás en uno de los hondos, haz cosas, lo que puedas. Pronto te sentirás mejor. Bueno, tenía muchas más preguntas, pero las dejaremos para futuros episodios, porque creo que es mejor tener buenas respuestas que muchas respuestas. Además, que las redes sociales ya están bastante saturadas de opiniones que no nos llevan a nada. Antes de terminar, me gustaría decirte dos cosas. Una es que si te ha gustado o te sirve el episodio, me ayudaría mucho compartiéndolo con tus amigos o en redes sociales, o poniendo una reseña en la aplicación en que lo escuches. Y dos, muchos contenidos como estos los he pasado a la lista de email. En las notas del episodio te he dejado un link donde te puedes apuntar, porque cada 2 semanas escribo un email con una reflexión e información interesante sobre los temas de los que hablamos en el podcast. Y la número 3, si te has quedado con ganas, te espero después del verano con las inscripciones a la próxima edición del máster en experto en entrenamiento de resistencia y sistemas complejos. No lo olvides porque vendrá con algunas mejoras.
Eso es todo por hoy. Yo soy Manu Solajona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.